¿Listo? Ya estamos de nuevo. Sí, sí. Perfecto. Ya estamos entonces. Ok. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? ¿Puedes ver? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ya una vez sabiendo la estabilidad y lo que es la inestabilidad, cómo se calcula el gradiente adiabatático, entonces ya podemos hablar de esto, que es una dispersión de contaminantes. La dinámica Señor Ismael y Aurora. horizontales, que serían los vientos, los movimientos verticales, que es lo que acabamos de revisar, el concepto de estabilidad atmosférica, el control de la calidad del aire, dispersión de contaminantes y cómo se modeliza De todas maneras, no me dejes de hablar mañana, lo que ¿no? es el modelo de penacho de Gauss, Mañana hasta el lunes o martes, para ver los si cambios de velocidad no me con fui. la altura y los coeficientes de Sí, dispersión, porque es necesario que la yo vaya sobreelevación también del para penacho y la adelantar dispersión máxima. todos los detalles que tiene la casa. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que nos toca aquí? Comprender los aspectos básicos sobre los movimientos del aire en la atmósfera. ¿Qué importancia tiene de la contaminación? Conocer los principales factores que afectan a la contaminantes en la atmósfera, la importancia de disponer de modelos de dispersión de la asignatura, y tiene que ser capaz de predecir la concentración de contaminantes en circunstancias concretas bajo la aplicación de modelos sencillos de dispersión. Entonces, existen tres posibilidades justamente de control de la calidad del aire en el ambiente. Uno es la prevención de la contaminación, que sería lo ideal, ¿no? Reducir la emisión por el cambio de procesos o materias primas. El uso de dispositivos de control de la contaminación corriente abajo, es decir, los tratamientos de los efluentes contaminados para extraer o destruir contaminantes. Si son dispersados a la atmósfera, pues eso se puede lograr con columnas de absorción, lavadores de aire y cosas por el estilo. Mejorar la dispersión, que sería la dilución de los contaminantes, ¿sale? ¿Cómo se comportan los contaminantes una vez emitidos y cómo podemos predecir su concentración en la atmósfera? La emisión de los contaminantes se da y la meteorología nos tiene que ayudar a predecir cómo se van a dispersar. ¿Cómo se dan las emisiones de contaminantes a la atmósfera? Pues a partir de chimeneas, y eso nos va a repercutir justamente en la calidad del aire. ¿Qué nos va a pegar ahí en la calidad del aire? Pues los niveles de emisión que tengamos. Tenemos las alturas de las chimeneas, que la vamos a definir como una altura H minúscula, y hay una altura efectiva, ¿sí? O una sobreelevación de penacho, que va a ser una delta H. La suma de esta delta H, que es la sobreelevación del penacho, más la altura de la chimenea H, nos va a dar justamente la altura efectiva de nuestros contaminantes a la atmósfera, ¿sí? Un modelo de dispersión justamente lo vamos a tener como una representación matemática de los procesos de transporte y difusión que se presentan en la atmósfera. Y ahorita a la fecha, digo, hay que ser realistas, ¿no? No se conoce con exactitud la totalidad de procesos físicos y químicos que se involucran en el transporte, la dispersión, transformación y deposición de los contaminantes. Pero sí se han logrado muchos avances y se ha logrado predecir con cierta veracidad lo que son las concentraciones de contaminantes en la atmósfera. Los modelos de dispersión justamente permiten estimar en qué grado se efectúan ciertos contaminantes atmosféricos emitidos por una fuente o calidad del aire. Y dice que la reciente directiva, con la voy a citar, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, mantiene la idea de que la modelización es muy útil en muchos casos necesarios para, 1, interpretar los datos medidos de concentración en relación con los procesos atmosféricos de los contaminantes. Por otro lado, evaluar la calidad del aire en cada una de las zonas como complemento de las mediciones fijas. Diseñar planes y programas para garantizar el cumplimiento de los valores límite y objetivo de calidad del aire. Y predecir la calidad del aire, de acuerdo a emisiones puntuales o móviles, como sea. En la atmósfera se pueden diferenciar dos tipos de movimiento, los horizontales y los verticales. Los horizontales son los vientos. Hace ratito estuvimos hablando de los verticales, ahorita vamos a hablar de los horizontales. El movimiento horizontal es el viento y aparece como resultado de la acción de distintos efectos,
temperatura, presión y rotación de la Tierra. La circulación global, que sería de 3 celdas, movimientos sinópticos con dimensiones de miles de kilómetros, movimientos regionales con una escala de cientos de kilómetros y movimientos locales de varias decenas de kilómetros. Es como lo vamos a clasificar los vientos. El viento determina la dirección hacia la que se desplazarán los contaminantes emitidos. ¿Sí? Durante el día, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos brisas de mar y tierra? ¿Sí? En las zonas costeras, la superficie de la tierra se calienta más rápido que el agua y el aire que está encima de la tierra también se calienta. Y al tener una densidad más baja, asciende como tal. Tiene un movimiento vertical. Esto origina un aumento de presión que provoca un desplazamiento de las masas altas desde la tierra hacia el mar. Y el vacío que se forma en la zona baja costera produce un viento hacia la costa desde la mar. Entonces, la brisa que uno siente cuando está a nivel de mar no es otra cosa más que la influencia del aire que se calienta en la tierra y que asciende, generando un vacío que hace que se atraiga esas masas de aire que están sobre el agua, que no están tan calientes, hacia la tierra. Esa circulación se conoce como brisa marina. Y durante la noche, el mar está más caliente que la tierra, porque la tierra se enfría más rápido, y con lo que las capas altas de aire se dirigen hacia la tierra, creando un vacío en las que las capas bajas de la atmósfera marina que atrae el aire desde la tierra hacia el mar. Y esa es la brisa de tierra. Es decir, se hace el efecto inverso. Por las noches, el nivel del mar, la brisa o el aire corre desde la tierra hacia el mar. Y durante el día es el efecto contrario. ¿Sí? Esta es la brisa marina y brisa de tierra. Ahora, en donde hay valles y montañas, que sería el caso de la Ciudad de México, justamente durante el día las laderas de Solana se calientan más rápidamente que los fondos de los valles, es decir, las planicies de un cordón montañoso, y el flujo de aire durante el día va desde el valle hacia las partes más altas, porque justamente ese aire que se calienta asciende, ¿sí? Y esto es en dos sentidos, a lo largo del valle hacia los sectores superiores y desde el fondo del valle hacia las laderas. Existe esa circulación de aire. Y durante la noche se produce el enfriamiento más rápido de las laderas respecto a las de los valles y los vientos cambian. Es decir, hay una inversión en el sentido de los vientos. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se modifican estas corrientes. Durante el día asciende y eso genera los vientos. Y durante la noche desciende. Se invierte la corriente de los vientos. Esas son las brisas de valle y de montaña. ¿Sí? Una comparación justamente del gradiente adiabático con la variación de la temperatura ambiental, ¿sí? En la atmósfera indican en gran medida la estabilidad de la atmósfera y es de gran utilidad en los estudios de la dispersión atmosférica. El gradiente adiabático es lo que varía la temperatura con la altura de la masa del aire que se mueve verticalmente en la atmósfera sin intercambiar calor con los alrededores. Es lo que estábamos viendo, el gradiente adiabático, porque no está intercambiando calor. Si sube, se expande y se enfría, y si baja, se comprime y se calienta. Con eso fue con lo que cerramos hace rato. Si se considera aire seco, se denomina gradiente adiabático seco, y para una atmósfera estable, las fuerzas físicas limitan la dispersión vertical. Y en una atmósfera inestable hay una rápida mezcla vertical que favorece la dispersión. ¿Sí? Y es lo que estábamos viendo hace rato, que justamente el gradiente adiabático no va a ser otra cosa más que la diferencial de la temperatura con respecto a la altura, y eso es de 1 grado centígrado por cada 100 metros o 10 grados centígrados por cada kilómetro. O sea, es lo mismo. Si fuera aire húmedo, habría que tener en cuenta el porcentaje de humedad. Hay diversos factores que regulan esta condición de estabilidad atmosférica. Por un lado son los vientos, la radiación solar, condiciones geográficas, y todo esto hace que el gradiente de temperatura real difiera del adiabático, lo que realmente determina la estabilidad atmosférica. Cuando hay un gradiente superadiabático, tenemos atmósfera inestable, es decir, que es la diferencial de la temperatura con respecto a la altura, es mucho mayor al gradiente adiabático. Es por eso que se llama superadiabático. El gradiente subadiabático es una atmósfera estable, ¿sí? Y este gradiente
¿sí? Es menor a la diferencial de la temperatura, que fue lo que estuvimos analizando hace rato. Y la inversión es un caso extremo de estabilidad atmosférica, donde este es mayor a cero, pero sabemos que hay una inversión atmosférica. Esos son los tres casos que analizamos hace ratito. Este es un pasquil de Gifford. Este nos va a servir justamente para ver cómo es con respecto a la temperatura y a la altitud, la condición y la clase de atmósfera que vamos a tener. En A, ¿sí?, que tenemos este tipo de pendiente para el gradiente adiabático, tenemos una alta inestabilidad, que es una superadiabática. En B, es un inestable, ¿sí? C, una neutra, ¿sí?, porque este se va a comparar mucho con el gradiente adiabático seco. Aquí está la adiabática seca, y aquí está la neutra. En este caso tenemos una estable subadiabática. En la F tenemos estable completamente, y de este lado tenemos una inversión estable, y de este lado tenemos todas las muy estables, ¿sí? Así es como vamos a clasificar, y estas letritas nos van a servir para conocer qué clase de estabilidad tenemos o inestabilidad tenemos, ¿sí? La inversión por radiación suele ocurrir justamente por las noches claras de invierno. La Tierra se enfría a mayor velocidad que la atmósfera, y las capas cercanas al suelo también se enfrían a mayor velocidad. Y es muy peligroso en las ciudades porque justamente sabemos que dependemos de esos intercambios y de las turbulencias verticales para poder dispersar los contaminantes. ¿Sí? La inversión por hundimiento es cuando se forma una zona de alta presión, antitriciclón, como le llaman, anticiclón, perdón, y se genera una circulación que hace que el aire descienda. Al descender se comprime y se calienta, dando lugar a una capa de inversión. Además, la zona de alta presión da lugar a cielos despejados que propician que por la noche se origine una inversión por radiación debajo de la de por hundimiento. La inversión por hundimiento puede durar meses. Entonces, estas sí son todavía más peligrosonas. Esto es una inversión térmica. Y aquí se ve justamente cómo de aquí no pasan los paquetes de aire. Toda la contaminación se queda estancada. Y de aquí para acá está más caliente que toda esta zona de aquí. Es por eso que no ascienden estos gases. ¿Sí? Las características Es lo que vimos la otra presentación. Exactamente. Esta parte es la zona de máxima dispersión, es la altura de dispersión, ¿sí? Como hay una inversión térmica, de aquí no pasan, aquí se quedan, ¿sí? Ahora, la dispersión de los contaminantes, tenemos que considerar para una dispersión de contaminantes las características, para empezar, del foco emisor. Gases, ¿qué tipo de gases? ¿A qué concentración? ¿A qué gas? ¿A qué velocidad de salida? ¿Y a qué temperatura? Cuando son focos fijos, tienen que ser puntuales, de área y focos. Los focos móviles pueden ser automóviles, camiones, barcos, aviones, bla, bla, bla. Cuando son chimeneas, tenemos que definir a qué altura y qué diámetro tiene la chimenea. Y la situación, topografía y obstáculos, todo lo que es la geografía del medio también nos incluye para ver qué tanto se dispersan o no esos contaminantes. Los factores meteorológicos son fundamentales: la temperatura ambiente, el viento y la estabilidad atmosférica. Influye en la sobreelevación y determina el tipo de penacho que se va a formar cuando tenemos chimeneas que están en estabilidad o hay inestabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos focos emisores de contaminantes. Okay. Aquí tenemos y cómo hay una sobreelevación tolerable con respecto a los penachos de las chimeneas para diferentes es estable el ambiente y el gradiente. ¿Sí? Este es el gradiente adiabático, y como vemos, la temperatura es menor que la del ambiente, por lo tanto no hay una elevación estable, y la sobreelevación del penacho pues es mínima, y aquí no pasa, hay estabilidad atmosférica. Esto es peligroso porque si ve usted
los contaminantes bajan a nivel de piso y eso es, bueno, también se le llama fumigación. ¿Sí? En el piso B hay una neutra. ¿A qué se refiere con neutra? Pues que tiene la misma pendiente, el gradiente elevado. ¿Sí? Y lo que hace nada más es dispersar. No hay con respecto a la orientación. Y en el C es inestable. Es inestable, ni siquiera baja ni mucho menos. Simplemente se mantiene. Esa es más peligrosa que la neutra o que la inestable. Porque se mantiene. Pero la inestabilidad, cuando hay inestabilidad y hay una buena dispersión, no es peligroso, pero sí cuando existe este tipo de sistemas que bajan, ¿sí? Entonces, los penachos de las chimeneas para diferentes clases de estabilidades. En la primera vemos una inversión térmica por debajo, neutra por arriba. Este existen dos. ¿Sí? Por debajo, ¿sí? Neutra por arriba. Por debajo y neutra por arriba. Hacia este tipo de penachos. En la B, hay una inversión por arriba y neutra hacia abajo. Hay una inversión que deja subir y una neutra por abajo y hace el efecto inverso, desciende. Y en C hay una inversión por arriba, no permite lo mismo que aquí, ¿sí? Y neutra hacia abajo, entonces baja. Aquí sí está en plano fumigando. Esto es muy peligroso. ¿Sí? Ahora, el modelo de penacho gaussiano, ¿sí? El modelo básico para una fuente puntual, ¿sí? Es aplicable para un único foco emisor. Considera justamente que la concentración promedio de lo contaminante en el penacho sigue una distribución en forma de una campana gaussiana. ¿Sí? Yo aquí tengo mi fuente emisora. Esta fuente, vamos a ver aquí, pues formaría una campana gaussiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué suponemos? Que hay un foco puntual. Este es el foco puntual. ¿Sí? La velocidad de emisión de contaminantes es constante, que es lo que vamos a suponer. Contaminante es conservativo, es decir, no reacciona o sedimenta o cualquier cosa, sino que se conserva. El terreno es relativamente llano. Vamos a suponer que estamos en campo abierto, en zona rural, y que no hay capas de inversión. ¿Sí? Si hubiera una capa de inversión, nos limitaría la altura total. Esas serían las condiciones para un modelo de penacho. ¿Sí? Aquí vemos cómo se refleja esto ficticiamente, como si fuera una imagen especular para poder modelar la campana gaussiana. ¿Sí? Aquí tenemos el H, Z, Z más H, y sería la altura de elevación total. Considerando justamente la dispersión de contaminantes en 3 dimensiones, establece este modelito. Este se lo pasé en las copias. Yo creo que sí las leyó. Y sí ya vio las ecuaciones, estas. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, la C justamente va a ser la concentración del contaminante, que va a estar expresada. La Q no es otra cosa más que la velocidad de emisión del contaminante, por lo general se da en microgramos por segundo. ¿Sí? La U no es otra cosa más que la velocidad del viento a la altura efectiva. A la altura efectiva. Y es la distancia al eje. ¿Sí? Sigma Y y sigma Z no son otra cosa más que los coeficientes de dispersión horizontal y vertical para el contaminante. La H, como ya habíamos visto, es la altura efectiva, que va a estar conformada por una altura geométrica de la chimenea más una sobreelevación del penacho. Para poder conocer la contaminación con respecto a los 3 ejes, ¿sí? Consideramos siempre a X como la dirección del viento, y por eso siempre se considera en ese eje, ¿no? La perpendicular a ella va a ser Y, que es distancia al eje que nos estamos basando, y la Z va a ser la elevación, ¿sí? La vertical. La altura. Exactamente. Es otra cosa más que la altura, como tal.
Pero la altura, tenemos tres alturas. La altura efectiva, la altura geométrica y la sobreelevación. Y la Z, en este caso, es a la altura que nosotros vamos a considerar nuestra medición. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y la Y va a ser la distancia al eje, que es esta. ¿Sí? Porque nuestro eje X va a ser nuestra dirección del viento y eso se va a permanecer constante. Entonces, para conocer la concentración en las tres dimensiones, nos queda que es la velocidad de emisión de contaminantes entre 2pi por los coeficientes de dispersión total por la velocidad, por la exponencial cuadrada sobre 2 veces la coeficiente de dispersión horizontal al cuadrado, ¿sí? Y esto por exponencial, permítame un segundito, ¿sí? Déjeme. Sí. 5 minutitos de mí. Permítame, regreso con usted rápido, permítame. Sí, no se preocupe, maestro. Son muy raras, ¿verdad? Pero necesitamos unas cuantas como esta. Hasta bien, marito. Y aquí a lo mejor algún día seamos compadres. Espérenme un rato a los soldados. Necesito ganarme el terreno. Debo escuchar a los soldados. Hasta que vaya usted allá lejos. Ese Vicente de Brasil. Y escribiré mi historia. Y no le consigo el perdón. Pues usted no lo puede ayudar. Gracias, Juanito. ¿Sabes? El chivo este alemán, aquí hasta nana, 50,000 del águila. Listo, perdón, discúlpeme. Es que se me quedó una ventana abierta y está lloviendo. Sí, no se preocupe. Ahora sí, ya está. Entonces, fíjese, está considerando Y y está considerando a Z, ¿sí? Porque sabemos Sí. que X es justamente la dirección del viento. ¿Sale? Sí. Ahora, a nivel del suelo, pues nuestra elevación es 0. Entonces, la concentración de contaminante a nivel de suelo es directamente proporcional a la velocidad de emisión del contaminante. Fácil de calcular. ¿Sí? La reducción de emisión. La concentración de contaminante a nivel del suelo es menor cuanto mayor sea H, es decir, la altura total efectiva. Y no hay relación lineal, ¿eh? La distancia de la chimenea es el cálculo de los coeficientes de dispersión. Y aunque la concentración de la contaminante es en la ecuación inversamente proporcional a la velocidad del viento, tiene inversamente proporcional a la velocidad del viento, esa velocidad también influye en la altura efectiva de la chimenea, ¿sí? Este modelo solo es aplicable bajo los supuestos establecidos, ¿sí? Y sus predicciones deben de ser consideradas como estimaciones aproximadas, porque el error es de más o menos un 50%. Es decir, cuando se calcula esto, pues tenemos que saber que estamos trabajando con un 50% de error. No es así como que muy efectivo, pero sí es bueno la estimación con estas ecuaciones. Este es en 3 dimensiones y este sería para 2 dimensiones. ¿Sí? En este aquí no aparece Z. Sí. Lo habitual es disponer de datos medidos con un anemómetro. ¿Sabe lo que es usted un anemómetro? No. Los anemómetros son instrumentos que sirven para definir la velocidad del aire o del gases. Son velocidades de gases. Se pueden medir con anemómetros. No es otra cosa más que haga de cuenta un ventilador, ¿sí? Que lo pone usted en una salida de viento y al girar las aspas le van a dar justamente esa velocidad, ¿sí? Entonces, lo habitual es disponer con un anemómetro instalado a 10 metros sobre el suelo, ¿sí? Para alturas hasta cientos de metros hay que corregir, ¿sí? Esta ecuación nos sirve justamente para corregir cuando estamos hablando ya de alturas mucho más altas. Entonces, aquí tenemos que es la velocidad del viento a la altura efectiva, ¿sí? Entre la velocidad del viento a la altura medida
Esto va a ser igual a la altura efectiva de la chimenea entre la altura del anemómetro elevado todo esto a un parámetro adimensional que depende de las características del terreno y la estabilidad atmosférica. Esta P es un parámetro adimensional, ¿sí? Pero con esto ya puedes corregir. Ahora, los valores de P, o sea, es decir, esta P que está aquí, Sí. para terrenos rugosos en las proximidades del anemómetro, ¿sí? Para terrenos con superficies lisas deben de multiplicarse por 0.6, ¿sí? Ejemplo agua, por ejemplo. ¿Qué tipo de estabilidad tenemos y qué valor va a tener nuestro exponente P? Si es muy estable, moderadamente inestable, ligeramente inestable, neutra, ligeramente estable o muy estable, no estable como tal. Si tienes esta clase con respecto al pasquín de Gifford, ¿sí? Sabrás cuánto vale tu exponente. Ajá. Ahora, la velocidad superficial del viento en metros por segundo, cuando se dan estos valores, se relaciona justamente con esta fuerza de inestabilidad, cuando son moderados o cuando son fuertes, moderados o ligeros, o cuando está nublado o cuando está muy limpio. O sea, es decir, hay que tomar un montón de consideraciones y saber en qué atmósfera estamos trabajando para definir estos valores, para poder calcular esta corrección cuando tenemos anemómetros instalados a alturas de cientos de metros. ¿Sí? Ahora, sigma Y y sigma Z no son otra cosa más que las desviaciones estándar vertical y horizontal que determinan la forma de la curva de la gaussiana. Eso creo que venía un poquito mejor explicado en las copias que le di, bueno, en el documento que le di. ¿Sí le quedó más o menos claro? Sí. Perfecto. Sí. Excelente. Ahora, a más distancia del foco emisor, los picos son menores y mayor la anchura de la curva, como sabemos. Ahora, a más distancia del foco emisor, los picos son menores y la mayor anchura de la curva y a mayores coeficientes de dispersión. Entonces dependen de la estabilidad atmosférica y también existen ecuaciones para sigma Y y sigma Z que se pueden calcular como sigue, ¿no? Sigma Y no va a ser otra cosa más que A por X elevada a esto y sigma Z va a ser C por X elevada a la D más F, ¿sí? Ahora, Y no nos dan las desviaciones. ajá. Lo más recomendable es que justamente se tomen, ahorita vamos a ver un gráfico donde podemos tomar estas desviaciones ya directamente de un gráfico. Pero si se quisieran calcular, pues justamente esta X, ¿sí? Esta X, para una X, o sea, para una distancia, ¿sí? Menor o igual a 1 kilómetro, estos van a ser A, C, D y F. Y para X mayores o igual a 1 kilómetro, vamos a tener aquí, ¿sí? El A es independiente de eso, o sea, es decir, esta A es independiente de estos. Pero C, D y F se determinan para la distancia que se quiera considerar. Pero también se debe de tomar qué tipo de estabilidad tenemos, A, B, C, D, E o F. Sabiendo pues que la A, B, C, D, E o F es muy inestable, moderadamente inestable, ligeramente inestable, neutra, ligeramente estable o estable. Si tenemos este parámetro ya y sabemos... Y eso se calcula... Ajá, esto lo sabemos con la comparación del gradiente adiabático. Entonces, como okay. es todo un show. Sí. ¿De acuerdo? Primero definimos si estamos en qué parte del pasquín de Gifford. Sí. Con respecto a las temperaturas a una altura dada. Calculamos nuestro gradiente adiabático, que ya lo tenemos, y ese lo comparamos. Sacamos nuestra estabilidad y con respecto a eso, por ejemplo, para una distancia menor a 1 kilómetro, dijéramos 0.5 kilómetros o 500 metros, va a quedar multiplicado aquí 500 metros elevado a la 0.894 por A, dependiendo en qué condición estemos, ¿sí? Y para este va a ser, vamos a suponer que dijéramos que es muy inestable, ¿no? Entonces tenemos que C vale 440, ¿sí?
D es 1.941 y F es 9.27. Y con eso ya calculamos nuestras desviaciones en la vertical y en la horizontal. ¿Sí? La bien los podemos obtener de las correlaciones basadas en las clases de estabilidad de A a F del Pasquill, denominadas curvas de Pasquill-Gifford. Aquí tenemos otra vez nuestras inestabilidades o estabilidades, ¿sí? Que son estas líneas, y los coeficientes de dispersión horizontal, que sería la sigma y, ¿sí? Y esta sería la distancia a la fuente, en metros, ¿sí? 10 a la 2, 2 por la 2, 5 a la 2, ¿sí? 5 a la 3, así si nos vamos, conocemos nuestra distancia y con eso ya podemos calcular nuestro coeficiente de dispersión horizontal en metros, ¿sí? Es decir, 10 a la 3, ¿cuánto sería? 10,000 metros, ¿no? Ajá. Para 10,000 metros, ¿sí? Con una inestabilidad moderadamente estable que fuera F, es aproximadamente de 4 metros, aproximadamente, ¿sí? Así es como los podemos conocer también. Y este sería para el coeficiente de dispersión horizontal, ¿sí? Que sería el Z, sigma Z. Igual, lo mismo aplica la clase de estabilidad, ¿sí? Y la distancia en metros de la fuente. Ahora, cuando tenemos, eso se llama fórmulas de Briggs. En la sobrelevación del penacho influye una serie de factores, que es la velocidad de los gases de salida, la diferencia de temperaturas, la estabilidad atmosférica. Entonces, en atmósferas estables, que serían las E y la F, esa sobrelevación del penacho lo podemos calcular a partir de esta ecuación, ¿sí? Donde esta F la podemos calcular con esta, ¿sí? Y existe una S también que vamos a calcular con esta otra ecuación. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, el delta H es el que queremos conocer y es la sobrelevación del penacho. La G, como siempre, es la gravedad o aceleración de la gravitacional. La R es el radio interior de la chimenea. La UH, siempre la vamos a tener como la velocidad del viento a la altura de la chimenea. La BS es la velocidad del gas de salida, hay que medirlo con un anemómetro. TS es la temperatura del gas de salida. La TA es la temperatura ambiente, esta diferencial es muy importante, aquí está, el cociente. Cuando son lo mismo, todo esto se vuelve cero, y esto se vuelve indeterminado. Siempre debe existir un gradiente entre la temperatura del gas de salida con respecto a la temperatura del ambiente. F no es otra cosa más que la flotabilidad, ¿sí? S es un parámetro de estabilidad que se da en segundos a la menos 2. XF, que es 3.14 UH, entre S y R medio, que es la distancia a partir de la cual no se produce sobrelevación, ¿sí? Eso es para atmósfera estable. Para atmósferas neutras o inestables, que serían A, B, C y D, la sobrelevación se puede calcular con esta función. Este es UF, que no es otra cosa más que el UF, a la 1 medio. La HF, 120, también lo podemos calcular esta, como la F a la 0.4, y la F es mayor o igual a 55 metros a la cuarta sobre segundos al cubo. Entonces ¿Perdón? Entonces las primeras ecuaciones son cuando las atmósferas son estables y la última es cuando no cuando es neutro. Ok. ¿Sí? Para calcular la sobrelevación del penacho y sacar nuestra altura efectiva. Porque la de la chimenea siempre te la dan. Pero tú, es que te dicen, calcula la sobrelevación en una atmósfera estable cuando la velocidad del viento es tal y la velocidad del gas de salida es tal, las temperaturas del gas son tal, te van dando esos parámetros. Entonces ya con eso tienes que calcular, pero de hecho nada más lo tenemos que ver, pero realmente algo así como esto no te lo pones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dirección del viento, cuando ya es igual a 0, en la dirección del viento,
será donde se alcancen las máximas concentraciones, ¿sí? Con Y igual a 0, el modelo se simplifica. Cuando Y es igual a 0, ¿sí? En la dirección del viento, nos queda esta expresión que ya es muy corta y muy simple. Esta la podríamos simplificar, ¿no? Que se nos quedaría como menos h al cuadrado sobre 2 veces el coeficiente de dispersión vertical al cuadrado, ¿sí? La máxima concentración ocurre aproximadamente cuando este coeficiente de dispersión es la altura total entre raíz de 2, ¿sí? Ahí es donde se da la máxima concentración. Y a partir del valor de sigma z se puede obtener la posición y de ahí la concentración máxima, ¿sí? La concentración máxima la podemos definir como este valorcito, 0.1171 por el flujo de contaminante entre la velocidad por los coeficientes de dispersión. Ahí es donde se supone que se va a encontrar la concentración máxima cuando se esté tomando la dirección del viento, ¿sí? Ahora, en presencia de inversión térmica, ¿sí? X mayor o igual a 2x de longitud, ¿sí? Es esta ecuación, la primera. Para el modelo de Turner de mezcla completa, ¿sí? Se puede aplicar el modelo básico entre XL, o sea, son las distancias, ¿no? Y las concentraciones pueden calcularse mediante interpolación entre valores calculados para XL y 2XL. Ahora, para partículas, esta es la ecuación. Y aquí ya involucramos a la ley de Stokes, que habla justamente de movimientos y de difusión. Y la velocidad terminal de sedimentación de las partículas. Este de aquí no te lo voy a poner porque de plano tendríamos que haberlos metido en un curso más intenso. Sí, de hecho, tenemos que ver la teoría, pero la vamos a ver muy rápido también porque está denso. Son un montón de cosas que tenemos que ver. Sin embargo, con un poco de lectura ya le vamos agarrando la onda y con eso ya tienes. Sí. ¿Vale? Y las ecuaciones son las que vimos, ¿no? Sí, básicamente, ¿sí? O sea, me va a poner un ejercicio con las ecuaciones que vimos. Exactamente. Sí. Ok. Perfecto. Ok, hay una importante evolución a lo largo de los últimos años, métodos numéricos que requieren una mayor capacidad, pues obviamente se dan porque ya las plataformas computacionales están mucho más desarrolladas. Hay modeladores de simulación para esto, pero no he encontrado uno libre que nos sirva para todo esto, ¿no? Modelos de dispersión y trayectorias, aquí están, High Split, LiDAR, bla, bla, bla. Hay muchos software, ¿no? Modelos tecnológicos. Sí, dígame. ¿Y Coco no nos puede servir para eso? Para modelar todo esto, hay uno que, por ejemplo, se llama Aeromod, que está bueno. Ese nos sirve para modelar toda esta dispersión de contaminantes. Pero no es libre y sí cobra. Entonces, pues por eso no lo hemos usado. ¿Y la escuela no lo puede así Pues pagar? lo es que sí, pero ya ve que se ponen rebeldes. Yo creo que todavía están en tratos para ver qué onda. Igual y sí, en algún momento sí se va a dar que lo consigan, pero por ahorita no. Pero sí sería bueno que comenzara a ver algunos modeladores. Lo que pasa es que son más que nada para modelos medioambientales, vienen precargados ya, porque toda la predicción, ¿sí?, atmosférica y de climas y de todo eso se da a partir de métodos estadísticos. Es decir, se va recabando información y se va recabando información y se va recabando información y se comienzan a obtener, ahora sí que todo lo que sería la predicción de, porque se observan tendencias de. Cuando existe una baja presión aquí y una alta presión acá, bueno, pues va a llover. Cuando existe esto, pues va a caer esto. Y se ve que son cíclicos los movimientos y a eso se refiere con la predicción meteorológica. Eso nos sirve a nosotros para saber para dónde van a correr los contaminantes. Sin embargo, pues hay contaminantes que son reactivos y que justamente al emitirse a la atmósfera comienzan a reaccionar y no son lo que eran cuando se emitieron. Se convierten en otras cosas y es ahí donde tenemos que ver y donde se nos complica porque cada especie tiene un coeficiente de difusión en el aire diferente y tiene efectos diferentes y conforme van
convirtiéndose, ahí influye ya la parte cinética de la situación, ¿sí? Entonces no es tan fácil. Necesitamos computadores un poquito poderosos para poder meter todas esas variables y obtener cosas un poquito más reales, ¿no? Entonces, tomas toda la información Sí. meteorológica, que son los modelos, tomas todos los datos de tus emisiones, ¿sí? Y todos lo que sería la topografía de los suelos, ¿sí? ¿Cómo está? Si hay edificios, si no hay edificios, si hay valles, si hay montañas, si hay lo que sea. Y todo eso lo alimentas a modelos de dispersión tipo lagrangiano, ¿sí? Eso también se puede hacer, que son los análisis de trayectoria, sistemas de referencia, se fijan en una nube de contaminantes que se mueve en una corriente, ¿sí? Estos modelos de tipo lagrangiano son apropiados para simulaciones de accidentes en centrales nucleares y otros casos de emergencia, son los que se utilizan, y resultan menos adecuados para la simulación de contaminantes reactivos o secundarios. Los modelos de dispersión tipo euleriano, ¿sí? Son un estudio de volumen fijo del espacio, sistema de referencia fijo sobre la superficie de la Tierra, son apropiados para simulaciones sobre entornos urbanos o regionales y para obtener la concentración de contaminantes de primero y de segundo orden, tanto reactivos como no reactivos, ¿sí? Bueno, hasta aquí. Acabamos con esto de la presentación. Ajá. Y todavía nos queda un ratito más. Esta parte de aquí la voy a aprovechar para que veamos. Déjame ver dónde está, dónde está, dónde está. Permíteme un segundito. Sí. Sí, nada más para tener como referencia. Sí. Ahora sí. Déjame ver, aquí está. Ahora sí. ¿Sí se alcanza a ver? Así. Ah, perfecto, bueno. Esta es la atmósfera como tal. La atmósfera está conformada por la troposfera, que es la que justamente nos interesa. Es la primera capa que va desde los 0 hasta los 10 kilómetros. En esto es donde está la mayor densidad de gases y es donde está pues, toda la vida. Esto es lo que realmente nos interesa, ¿no? Porque aquí es donde se concentran el nitrógeno, el oxígeno. Los contaminantes. Y aquí es, arribita de la troposfera, esta zona, ¿sí? Esta zona de transición, aquí es donde está la capa de ozono, ¿sí? La estratosfera va después de la troposfera y va desde los 10 hasta los 50 kilómetros, ¿sí? Después hay zonas de transición. Por ejemplo, está la tropopausa, la estratopausa, sí, la mesopausa. Pero aquí en la estratosfera, ¿sí? Es una capa de 40 kilómetros, que también es considerable. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Después sigue la mesósfera, que va desde los 50 hasta los 80. La termósfera, que va desde los 80 hasta los 690. Y ya la exósfera, que es la que está en contacto ya directamente con el espacio exterior, ¿no? La que nos interesa justamente esta es la troposfera. Y los gases que se encuentran justamente en cantidades considerables dentro de la troposfera, que es donde nos interesa aquí nosotros, que es donde vivimos, es el nitrógeno, ¿sí? Que en porciento en volumen es el 78%, el oxígeno, que es el 21%, bueno, es el 79%, el 71%, el 21%, el argón, que se encuentra en poco menos del 1%, y todos estos gases que realmente ya no son de consideración, porque estamos hablando de por 10 a la menos 4 y por 10 a la menos 5 sus concentraciones, se encuentran en trazas. Realmente los principales constituyentes del aire, como tal, como lo conocemos, es el oxígeno, el nitrógeno y el argón, ¿sí? Esos son los que tienen gases encontrados en cantidades fijas en el aire. Sí. Sin embargo, pues hay otras cosas que también se encuentran gases, ¿sí? En el aire, pero en cantidades variables. ¿Qué tenemos ahí en cantidades variables? Por ejemplo, tenemos vapor de agua, el dióxido de carbono, que es fundamental para la vida,
El metano, que ese es emitido por los seres vivos, hay también una cantidad baja, Sí. pero sí la existe. Los que están en mayor concentración es el vapor de agua y el dióxido de carbono, ¿sí? Después sigue el metano, monóxido de carbono, que es un contaminante muy feo, el ozono que como te digo se considera que está por arriba de la troposfera, hay una capa, que esa es la que nos protege y es la que hace que estamos vivos, porque si no, nos moriríamos. También existe amoníaco y dióxido de Sí. nitrógeno, pero ya son concentraciones trazas, como tal, ¿no? Entonces, la atmósfera terrestre justamente se compone de estas capas, ¿no? La troposfera, que es la capa inicial en contacto con la superficie terrestre, y es donde se acumula la mayor cantidad de gases atmosféricos. Alcanza hasta 6 kilómetros de altura en los polos y 18 kilómetros en el resto del planeta. Un promedio, pues sería los 10 kilómetros que te mencionaba, siendo la capa más cálida de todas, a pesar de que en sus límites exteriores la temperatura alcance los menos 50 grados centígrados. Pero esta capa es la más calientita, ¿no? Sí. Ahora, la estratosfera, que es la que le continúa, va desde los 18 hasta los 50 kilómetros de altura y en diversas capas gaseosas. Una de ellas es la ozonosfera, que es la que está en contacto con la troposfera, ¿sí? Exactamente terminando la troposfera sigue la ozonosfera y es donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno formando moléculas de ozono que constituyen justamente la capa conocida como la capa de ozono. Este proceso genera calor, por lo que la estratosfera registra un aumento considerable de la temperatura, hasta los menos 3 grados centígrados. Después de aquí sigue la mesósfera, que es la capa intermedia de la atmósfera entre los 50 y 80 kilómetros de altura. Es la zona más fría de toda la atmósfera y alcanza menos 80 grados centígrados. O sea, es considerable. Después de esto sigue la ionosfera o termósfera, que se extiende hasta los 800 kilómetros, y va desde los 80 hasta los 800 de altura. Presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de temperatura drásticas, dependiendo de la intensidad solar. Puede registrar temperaturas incluso de 1500 grados centígrados durante el día y caer dramáticamente durante la noche. O sea, aquí se supercalienta y abajo estamos como siempre, con muy buena temperatura. Y la exósfera, que justamente es la capa externa de la atmósfera que va desde los 800 hasta los 10.000 kilómetros de altura y es relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Y ahí tiene lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como es el helio y el hidrógeno. Eso sí se pueden escapar. ¿Qué importancia tiene la atmósfera? Bueno, justamente cumple un rol vital en la protección del planeta y por lo tanto también en la vida, ¿sí? Su densidad desvía o atenúa las formas de radiación electromagnética provenientes del espacio, así como los eventuales meteoritos y objetos que pudieran impactar con su superficie, la mayoría de los cuales se disuelve por el roce de los gases al entrar en él. Y por otra parte, en la estratosfera se halla la capa de ozono, ozonosfera, que es una acumulación de este gas que impide el acceso directo de la radiación solar a la superficie terrestre, mantiene la temperatura del planeta estable y al mismo tiempo la masa de gases impide la rápida dispersión de calor hacia el espacio en lo que se denomina efecto invernadero. Y ya como por último, la atmósfera contiene los gases indispensables para la vida, como los conocemos, y cumple un rol vital en la perpetuación del ciclo hídrico de evaporación, condensación y precipitación del agua. ¿Sale? Sí. Con esto ya más o menos queda claro que la que realmente nos interesa es la parte de la troposfera, ¿no? La troposfera. La troposfera. ¿Y qué hay en la troposfera? Pues nitrógeno, oxígeno y argón en considerables cantidades. Ya los demás gases pues realmente son trazas, ¿no? ¿Qué más encontramos ahí? Bueno, eso ya está pero son en concentraciones y cantidades variables, eso ya no los podemos definir. No es lo mismo la humedad en volumen o en masa que tengamos a nivel de mar que la que tenemos en un desierto. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un ambiente muy seco. Podemos no tener justamente vapor de agua. El dióxido de carbono también varía mucho en las regiones. ¿Ok? Hasta aquí. Sí. La intención es ver toda la teoría hoy y mañana hacer problemillas. Puro problema. Ahora, con respecto a Sí. la teoría, seleccioné un banco de preguntas
que me gustaría revisar contigo. Ajá. ¿Sí te acuerdas? De acuerdo a los apuntes que te pasé, el modelo, por ejemplo, de celda fija. ¿Sí lo revisamos? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, te voy a poner, déjame ver, vamos a compartir esta pregunta. La primera, en una ciudad se considera que tiene un ancho W en la dirección perpendicular al viento, una longitud L en la dirección del viento y una altura H, ¿sí? Si la concentración de fondo de un contaminante es B, ¿sí?, en gramos por metro cúbico, las emisiones dentro de la ciudad por unidad de área y unidad de tiempo son Q, en gramos por metro sobre segundo, y la velocidad del viento es U, ¿sí? La concentración de equilibrio del contaminante obtenida igualando las cantidades que entran de contaminante por unidad de tiempo con las cantidades que salen, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ecuación que nos serviría aquí para definir la concentración de equilibrio? Yo aquí te estoy... La A, ¿no? La A. Las que tienen asterisco, no todas van a ser la A, por ejemplo. Pero ¿estás de acuerdo que sí es esta ecuación? Sí, porque estaba en una presentación que me envió. En una presentación o aquí en Ella el apuntes, ¿no? Modelos de celda fija, ¿no? Ujú. Ajá. Que es este modelo, ¿no? Aquí tenemos la Sí. concentración de fondo, la velocidad del viento, la altura H, el ancho W y la longitud L, ¿no? Aquí se hace lo que entra menos lo que sale, es igual a lo que se acumula, y de aquí despejamos la concentración al equilibrio a partir de esta ecuación. Y entonces sabemos pues aquí que la concentración de equilibrio, ¿sí?, no va a ser otra cosa más que B más Q por L entre U por H, ¿no? Sí. Esta sería como tal. Entonces, B más Q por L entre U por H. Esta sería la ecuación que nos relacionaría la concentración al equilibrio, ¿no? Sí. Ahora, en la segunda pregunta, en el modelo gaussiano, la altura efectiva de la chimenea depende de la temperatura. ¿Por qué? Sabemos que la altura efectiva de la chimenea, la efectiva, ¿sí? La efectiva, no nada más la altura como tal, sino la altura efectiva de la chimenea va a depender de la temperatura porque justamente el gas asciende debido a la diferencia de temperatura entre el valor de salida y el aire circundante, sí lo sabemos. Eso también viene en la presentación, en los apuntes que te di. Sí. Aquí serían, ¿dónde están? Aquí están. En el modelo gaussiano, aquí está. Y no que porque Sí. Es el resultado del impulso inicial que emiten los gases y de su temperatura. Aquí está, entonces depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, revisando esto, entonces en el modelo gaussiano la altura efectiva de la chimenea depende de la temperatura porque justamente el gas que asciende debido a la diferencia de temperaturas entre su valor de salida y el aire circundante. ¿Sí estamos de acuerdo? No tiene nada que ver la viscosidad, aunque sí es una función de la temperatura, pero en este caso no nos sirve, ¿sí? Y la presión del gas de salida depende de la temperatura, pues no realmente, ¿no? Ahora, existe un convenio para proteger la capa superior de ozono, ¿sí? Eso es así como de cultura general, digamos.
El convenio internacional que limita las emisiones de sustancias de estructuras del ozono, es decir, los clorofluorocarbonos y demás gases clorados y halogenados, es el Protocolo de Montreal. ¿Sí? Ese es el convenio internacional. Sí, es lo que esa la vimos en una materia. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Entonces ya sabe usted que el Sí. Protocolo de Montreal es el que limita la emisión de sustancias destructoras de la capa de ozono. ¿Sale? Los máximos de concentración de los siguientes contaminantes, que es el CO, el dióxido de nitrógeno y el ozono, se producen a lo largo del día. Haga de cuenta en la mañana, ¿sí? Cuando comienza a calentarse la superficie, el principal contaminante que se acumula es el CO. Después a mediodía, los NOx, o sea, los óxidos de nitrógeno son los que juegan su papel preponderante, y por la tarde-noche el ozono es el que justamente afecta, ¿no? Y aumenta su concentración. Entonces, los máximos de concentración, aparte porque se va generando, las máximas concentraciones de los siguientes contaminantes, ¿sí? Se producen a lo largo del transcurso del día en el siguiente orden. Primero el CO, después el NO2 y hasta el último el ozono. ¿Sale? Ahora, de todas las partículas presentes en la troposfera, que es la que nos interesa, son consideradas material contaminante debido a su posibilidad de ser inhaladas. Las de diámetro inferior a las que tenemos como 10 micras, ¿sí? Este es las PM10, ¿sí? De todas las partículas que hay, son las que son consideradas como contaminantes debido a que se pueden inhalar y pueden dañar los pulmones, llegan hasta partes muy profundas de los pulmones, a los alvéolos, y los perjudican. Son las de 10 micras. Son las PM10. Sí. Eso sí también lo sabía. Sí, porque sí. Perfecto. Sí, es que tenía una materia que habla que nos enseñó de las 10 micras y las normas. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues aquí la estamos Sí. reuniendo, ¿no? El Sí. método de referencia para la medida de plomo en partículas en suspensión, ¿sí? Hay un método que se define, así como el de referencia, para medir qué concentración de plomo tenemos en partículas en suspensión. Es, primero, como son partículas de plomo, ¿sí? En suspensión, lo primero es que tienes que hacer es, la captas en un filtro y después le aplicas absorción atómica para definir qué es plomo y sacar su concentración. Entonces, el método de referencia para la medida de plomo de partículas en suspensión es la captación en filtro y absorción atómica, ¿sí? La cromatografía de gases no te sirve porque te analiza justamente los gases, no te clasifica las partículas que hay de suspensión. La captación en filtro es el primer paso. Fluorescencia de rayos X no te define si es plomo o no. La absorción atómica sí, esa sí te la define. Y la absorción ultravioleta menos, esa no te sirve para esto, ¿sí? Sí, más o menos estás familiarizada con el método de absorción atómica. Más o menos. Más o menos. Ya ves que se hace irradiar gas, un haz, ¿sí? Que emite un filamento del metal al cual yo le quiera definir su concentración. Yo sé qué potencia le suministro al filamento y sé qué cantidad de partículas va a emitir. Y de acuerdo a la emisión con respecto a la recepción, esa diferencia me va a definir qué concentración tengo. Debo de hacer unas curvas de calibración, pero son simples. ¿Sí llevan laboratorio ustedes? Bueno, yo creo que sí. Ok, entonces, el método de referencia para medir el plomo, captación en filtro y absorción atómica. ¿Sale? Ahora, la fuente principal artificial de emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, los NOx, los óxidos de nitrógeno, la principal fuente artificial, ¿sí? La principal es la combustión a alta temperatura en presencia de aire de cualquier combustible. Cuando existe una combustión a alta temperatura de cualquier combustible, nos va a generar óxidos de nitrógeno, ¿sí? Esa es una fuente artificial para los NOx. ¿Sale? Sí.
La combustión incompleta de combustibles, no, ese nos genera el CO. La combustión de combustibles fósiles exclusivamente, no, porque ese nos da el CO2 y nos da agua y nos da un montón de cosas. Pero sí, obviamente también si se da altas temperaturas, sí nos genera los NOx. La evaporación de disolventes, pues no, eso no. El símbolo PM2.5, ¿sí? ¿Qué representa? Partículas en suspensión con diámetros igual o inferior a 2.5 micrómetros. ¿Sí está de acuerdo? Ajá. Micrómetros, son en micras, ¿sí? Partículas en suspensión con diámetro medio igual a 2.5 nanómetros, no, eso no. No, Partículas de suspensión con diámetro medio igual o mayor a 2.5 micrómetros, igual y mayor, no. Es igual o inferior. Todas las que sean de este para abajo, sí los considera. Este es el PM2.5. Todo lo que es igual y mayor, pues no, porque y mayor podrían ser hasta las de 10. Entonces, no, este no. ¿Está de acuerdo? Y son las más peligrosas, ¿no? Las 2.5 sí, porque son las que más penetran. Ajá, en los pulmones. Ajá, esas sí llegan hasta los alvéolos a niveles casi celulares y se los bloquean, los matan. Son generadoras de cáncer, son altamente cancerígenas. Entonces, este símbolo representa 2.5 micrómetros, ¿sale? Sí. Ahora, un analizador de gases mide 12 partes por millón en volumen de ozono. ¿Cuántas moléculas de ozono hay en 1 millón de moléculas de aire? ¿Cuántas cree usted? Si le están diciendo que son 12 partes por millón. 12. Pues sí, en 1 millón de moléculas, pues hay 12. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Esa es la definición de partes por millón. Quiere decir que 12 partes de cada millón, ¿sí? Es ozono. Bueno, entonces en 1 millón de moléculas de aire, pues hay 12. Sí. Ok. En el caso de un vertido homogéneo, en el que la concentración de contaminante varía con el tiempo, habría que emplear, ese también viene en los apuntes. Si se acuerda que venían ahí fuentes puntuales o vertidos homogéneos, y dependiendo a qué se debería de considerar. Para un modelo de celda fija no estacionaria, es el caso este, donde tenemos un vertido homogéneo, ¿sí? Y vamos a verlo rápidamente para ver si es cierto que no o no. Sí, hasta dice de que es más factible que es Aquí está. ajá, sí. La concentración de contaminantes puede causar por la celda de una derivada de las discusiones. Un caso típico es produciendo un escape que se requiere saber cuántos ciclos de un determinado alcance. Ajá. Aquí está, podemos comprobar que el modelo de celda fija, en el caso particular, el modelo de celda no estacionaria en el tiempo cero. Entonces, a ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Modelo de celda fija estacionaria. Se supone que se ha alcanzado una situación de estado en el gradiente del tiempo. Ajá. Déjenme ver, acá debe de estar. Una emisión difusa o no puntual. ¿Está de acuerdo? Punto principal. Aquí están todas las consideraciones. Entonces continuamos. Cuando tenemos un vertido homogéneo, donde la concentración del contaminante varía con el tiempo, pues hay que utilizar un modelo de celda fija no estacionaria y con eso lo hacemos. ¿Sale? Sí. Okay. El modelo gaussiano de dispersión en su versión más general se deduce a partir de un balance de materia en el que los flujos de entrada y salida en la celda se calculan, ese también viene ahí, que es justamente aplicando la ley de Fick de difusión solo en las dos direcciones perpendiculares a la del viento. Es decir, la dirección del viento se toma como X y la perpendicular es Y. Ajá, exactamente. Entonces, con respecto a Y y con respecto a Z, que son las perpendiculares con respecto al viento, es donde tenemos los coeficientes de difusión. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y esos coeficientes de difusión vienen justamente de aplicar la ley de Fick. Entonces, en este modelo gaussiano, ¿sí?
Así es como se debe de considerar. Aplicando la ley de la difusión de Fick, solo en las dos direcciones perpendiculares al viento. ¿Sale? Sí. Son 25 preguntas. Espero que esté tomando apunte de esto. Y si no, le mando el video. ¿Sale? Ok, con esta. Sí. Conforme al modelo de celda fija estacionaria, una ciudad acumula tanta más contaminación cuanto A, más alargada sea en la dirección del viento, más ancha sea en la dirección perpendicular al viento, mayor sea el grado de estabilidad atmosférica o menor sea el grado de estabilidad atmosférica. En el de celda fija no nos interesa esto de la estabilidad atmosférica, si se dio cuenta. Nada más nos daban la velocidad del viento. Ajá. Sí. Y recuerda la ecuación que vimos acá arriba. Sí, que es Era igual sí, a la concentración de fondo, es decir, a la que entra, ajá, más, a la que sale. pero era Q por L. AQ por L. ajá, sobre HU. Ah, exactamente. Entonces es directamente proporcional a ese producto de Q, porque esa es la emisión interna, pero la L es la longitud. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, conforme al modelo de celda fija, una ciudad acumulará más contaminación cuanto más alargada sea, porque es directamente proporcional a la L. ¿Sí está de acuerdo? O sea, es más factible que sea una ciudad más grande. Si es muy larga, acumulará más Más, contaminación. ¿Sí está de acuerdo? sí. ¿Por qué? Pues porque entre mayor longitud tiene, ese es Mayor directamente seca. proporcional a la longitud con la concentración de la contaminación. Ok. ¿Sí? Y cuando es una ciudad chiquita es menor la contaminación. Sí, porque el aire lo barre, digamos, lo dispersa. Mire, déjele muestro la Ajá. ecuación. Sí. Es esta, ¿no? Este es el esquema, ¿no? De la celda fija. Sí, es la de... Ajá. Sí. Y la ecuación que nos queda es esto, esta parte. Esto. ¿Sí? Entonces, Q no es otra cosa más que esta es la concentración de las emisiones dentro de la ciudad. L es la longitud. A mayor longitud, mayor va a ser la concentración al equilibrio. ¿Sí? Y estos ya son otras ecuacioncillas. Sí, es lo que vimos en balance de materia. Ah, bueno, ok. Entonces, ya está. Entre más alargada sea la dirección del viento, mayor será la acumulación de contaminantes. Ahora, la constante de velocidad de descomposición fotoquímica del dióxido de nitrógeno es de 0.533 minutos a la menos 1. Esto es... Ustedes no llevan cinética, ¿verdad? No. Pero esto es cuando tenemos que una constante de velocidad tiene unidades de tiempo a la menos 1, implica directamente que es de primer orden. Y esto implica que el tiempo de vida media de esta molécula es, suponiendo que no existe otro mecanismo de descomposición, déjeme abrir mi pizarrón para ponerle la ecuación de tiempo de vida media para el primer orden. Ese también ya lo debe de tener por ahí, pero se la voy a dar para que vean. Nada más dije que abra mi... Oiga, sí nos está aguantando esto. Ya nos pasamos de los 40 minutos, ¿verdad? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Bueno. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, le decía que ya nos pasamos de los 40 minutos y seguimos. ¿Sí me escucha todavía? Maestro, ¿me escucha? Sí, yo sí la escucho. ¿Y usted me escucha? Sí, es que se me desconectó como está también lloviendo aquí. Ah, bueno, ok, de acuerdo. Sí, ya está. Entonces ya estamos, ¿no? Sí.
Déjenme Sí. ver entonces. Bueno, pues si no quiere jalar esta cosa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues en este. Déjeme ver. ¿Aquí sí me ve? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Sí. Entonces, para el tiempo de vida media, que se define así como el tiempo de vida media, el tiempo de vida media no es otro más que qué tiempo tarda en llegar la concentración de una especie de su concentración inicial a la mitad. Este es el tiempo de vida media. Y para el de orden 1, no es otra cosa más que el logaritmo natural de 2, ¿sí? Sobre K, sobre la constante cinética, ¿sí? Esta es la ecuación que vamos a utilizar para esta preguntita. El tiempo de vida media no es otra cosa más que el logaritmo natural de 2 entre K, ¿sale? Sí. Entonces, aquí dice que la constante de velocidad es de 0.533. Entonces, divida logaritmo natural de 2 entre el valor de la constante. ¿Cuánto le da? Ya voy, ¿eh? Ya Sí, con voy. calma, con calma. 1.30. Sí. Aquí está, ¿no? Ya está la respuesta. 1.30 minutos. ¿Sale? Sí. Ok. Sí. Dice aquí que los clorofluorocarbonos tienen potenciales de calentamiento global del orden de 5,000 veces más grandes que el CO2. Esto se debe fundamentalmente a que los clorofluorocarbonos tienen un tiempo de permanencia muy largo en la atmósfera. A eso se refiere. Esta parte pues, no la hemos visto porque sería aventarnos otras 2 horitas todavía y de platicarles todos los contaminantes que hay y los que atacan justamente al ozono, los generadores y destructores de ozono. Entonces por eso se lo doy así directamente. Los clorofluorocarbonos tienen potenciales de calentamiento global del orden de 5,000 veces más grandes que el CO2 y esto se debe fundamentalmente a que tienen un tiempo de permanencia muy largo en la atmósfera. ¿Sí? Este muestreo isocinético, este sí se lo voy a dejar que lo investigue usted. Ya está usted otra vez de nuevo, ¿se me fue? ¿Salió, verdad? ¿Sí me escucha? Bueno, bueno. ¿Sí me escucha? Sí, es que otra vez se me desconectó. Está No, sí, sí, sí. inestable el internet. Sí, está muy inestable. Ok, mire, ¿sabe qué? Si quiere, hasta aquí le dejamos y mañana retomamos y hacemos ejercicios ya para prepararnos para el examen. ¿Está de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí, porque se hace... Sí. ¿Me Diga, puede pasar ¿cuál? ¿Me puede pasar la grabación? Sí, claro que sí. Se la paso ahorita en un ratito más en cuanto a La que la anterior y esta. ¿Sale? sí, Perfecto. sí. Estamos entonces. Gracias, maestro. Muchas gracias a usted. Cuídese mucho y ahí estamos en contacto. Mañana nos vemos. Igual. Gracias, bye. Sí. A la misma hora. A la Bye. misma hora. Empezamos a las 6, pero por aquí. Y de hecho ya Sí. la contraseña y todo va a ser igual. Ya la tengo cargada. Ok. ¿Sale? Sí. Mañana nos vemos y ya mañana Gracias, hacemos esto maestro. para que el miércoles esté bien. Gracias. Bye. Bye. Bye, gracias.